queridos amigos, otro viernes en la noche que acaba pues la semana y acaba con un gran placer para nosotros en Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Yo soy Janet Moltenius, que los saluda, recordándoles siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión es educar, promover y celebrar las artes, la cultura y la historia de salvadoreños y latinoamericanos, doquiera que estén. Y esta noche estamos presentándoles un nuevo libro de el poeta Jesús Vázquez Mendoza. Bienvenido, Jesús. Qué gusto. Gracias. Y para presentarlo y para hacer este conversatorio tenemos como moderador al poeta salvadoreño Carlos Parada Ayala. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Janet. Bueno, les quería decir que hay que conocer un poquito a este escritor porque de escritor tiene un poquito, pero tiene de muchas otras cosas. Ahora que vamos a presentar ese último libro, La huella del Nomón, Jesús Vázquez Mendoza tiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Kansas y ha impartido clases en universidades en Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de Kansas y Rice University. Su labor de investigación académica le ha llevado a instituciones como la Cineteca Nacional de México, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Filmoteca de la UNAM, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Oxford. Como pueden ver, ya van viendo los diferentes niveles. Estamos hablando de doctor en filosofía, académico, cineasta, investigador. Asimismo, ha presentado ponencias sobre literatura y cultura popular en congresos como The Modern Languages Association, la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y la Universidad de Nebraska, por citar algunos. Jesús Vázquez Mendoza en el 2000 deja la docencia por los medios de comunicación, en los cuales ha trabajado en Hispanic Broadcasting Corporation, Univision Radio, Telemundo y ESPN. Ha sido productor de contenido en español para los portales de MSNBC y se ha desempeñado en locución y dirección de programas de radio. El radio me fascina, me fascina. Dirigió la publicación mensual de Univision Radio en Albuquerque, Radio Vista. Así es que como ven, y al mismo tiempo, es que no creo que haya tenido un momento libre porque su creación literaria ha aparecido en revistas y antologías y tiene 2 libros publicados, Ráfagas y La huella del Nomón, y actualmente se encuentra trabajando en un libro de relatos, un poemario y una exhibición de fotografía y texto. Bueno, francamente, qué placer ver toda esa travesía, esa odisea en diferentes ámbitos. Veo que te has divertido en la vida, Jesús. Qué me alegra. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿verdad? Carlos Parada lo conoce muy bien a Jesús y él es autor del poemario La luz en la tormenta, The Light in the Storm, publicada por Zozobra Publishing en el 2013, y ha recibido el premio Larry Neal de poesía en Washington, D.C. Es coeditor de la antología Al pie de la Casa Blanca, Poetas Hispanos en Washington, D.C., publicado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española en New York en el 2010, y su versión bilingüe, Knocking on the Doors of the White House, Latino Poets en Washington, D.C., editada también por Zozobra Publishing en el 2017. Parada Ayala es licenciado en literatura y tiene una maestría en educación. Es de origen salvadoreño y reside en Estados Unidos. Bienvenido, Carlos. Además, es docente que ha estimulado la creación
y la escritura de todos sus alumnos, y eso ha sido un verdadero placer para la Casa de la Cultura. Queremos agradecerte de nuevo todas esas contribuciones a las artes en el área de Washington. Bueno, Carlos, esta entrevista está en tus manos. Lo dejo a ustedes, jóvenes bellos, para que nos cuenten un poco de estos escritos y de estos deseos de seguir escribiendo. Adelante. Muchas gracias por lo de jóvenes, ¿eh? Mira, Al menos mira. por lo que a mí respecta. Eso, no. Agradecidísimo por lo de bellos. Gracias. A ver, si uno no se hace la alegría, nadie se la hace. Así es que... Así es. Bien. Bueno, Jesús, a tu perfil no quisiera agregar que esta semana el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, el INVAL, realizó el lanzamiento en línea de tu último libro de poemas, La Huella del Gnomon. El INVAL es quizás una de las instituciones, bueno, es la institución más importante de México a nivel cultural, ¿no? ¿Cómo te sientes, Jesús, con este logro? Pues yo me siento, obvio, muy contento, muy alegre por la oportunidad y también muy agradecido, sobre todo por la oportunidad que me brindó el INVAL a través de la Coordinación Nacional de Literatura que está a cargo de Leticia Luna. Y pues no tengo en realidad palabras como agradecerle al INVAL que me haya brindado esta oportunidad de exponer mi obra en su espacio, ¿no? Y además a ustedes, a ti, a Carmen y a Jorge, que me acompañaron y se tomaron la molestia de leer mi libro y analizarlo. Entonces, gracias mil a ustedes y a esa institución tan importante en México y también a la Casa de la Cultura de El Salvador, ¿verdad? Que ahora me brinda esta gran oportunidad de presentar mi libro en el área de Washington, D.C., aparte de este espacio en el internet que pues es para todo el mundo. De ninguna manera fue una molestia. Al contrario, fue todo un placer leer tu libro, ¿no? Y escribir, ¿no? Un ensayo de crítica literaria, básicamente, basado en tu trabajo, ¿no? Ahora, Jesús, tú y yo nos conocimos allá por el 2014 en el Festival de Poesía de Split This Rock, aquí en la ciudad de Washington, D.C., ¿no? Entonces ahí presentaste poemas de tu primer poemario, de Ráfagas, que lo habías publicado en el 2012, 2 años antes. ¿Qué nos puedes decir, Jesús, sobre tu primer poemario? Y dicho sea de paso, voy a presentar, esta es la portada, ¿no? De Ráfagas. Sí, mira, Ráfagas, como habíamos comentado ya antes, es un libro fundamentalmente experimental, ¿sí? Es también una puesta al día con la pasión, ¿no? Con que es la poesía y también la fotografía, ¿no? Este libro juega con las posibilidades expresivas del encuentro entre el texto y la imagen, y además es en cierta medida desde el punto de vista del formato, es una reconfiguración del concepto de plaquette, ¿no? Y en cuanto al contenido, la dinámica entre el texto y la imagen busca establecer una relación entre ambas, pero que no sea lo obvio, que no que sea lo meramente descriptivo. Y con ello me refiero a que no, por ejemplo, si estoy hablando del sol, te decía, no voy a poner en la fotografía de una puesta de sol, porque de lo que se trata es de que de esos dos elementos se le genere un tercero. Y para esto, para ilustrarlo, me gustaría
traer a cuento el concepto de una metáfora, ¿no? ¿Sí? Jugando con el texto y con la imagen como si fueran los componentes de una metáfora. Se sabe que en el periodo clásico, ¿verdad? Se considera la metáfora como la unión o el choque de dos elementos disímbolos, y de lo que se trataba es de encontrar esa relación entre los dos elementos disímbolos, esa relación soterrada, oculta. Mientras que la metáfora desde el punto de vista moderno, ¿verdad? Busca que del encuentro, del choque de esos dos elementos disímbolos surja un tercero, ¿verdad? Y esa es la apuesta de Ráfagas, ¿no? Busca que el lector, el espectador, haga el trabajo para encontrar ese tercer elemento. Y quiero ser muy enfático que no estoy tratando de hacer ninguna oposición binaria, que no se trata de una dialéctica y que no se trata de encontrar un tercer elemento sintético, ¿no? No se trata de eso, sino tratar de buscar un elemento totalmente diferente a los dos elementos disímbolos que se encuentran aquí, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista de la imagen, Ráfaga se instala en un movimiento que se generó ya por el principio, si mal no recuerdo, de este siglo, que se llama post-cool, ¿verdad? Y que es una resistencia a la incorporación que hace el marketing, la publicidad, de todos los elementos que surgen o de las obras que surgen de el underground. Los incorpora, el diseño gráfico los incorpora, después se utilizan todo aquello que fue contestatario, que trataba de ir más allá, ¿no? Del sistema, lo absorbe el sistema y lo convierte en producto, lo convierte en mercancía, ¿no? Entonces el post-cool lo que trata es de reafirmar una resistencia ante eso, ¿no? Quisiera mostrar acá una de las páginas donde tenés acá un poema con una fotografía tuya, ¿no? Dicho sea de paso, todas las fotografías, todas las imágenes, a excepción de una, creo, son tuyas. Pero quisiera pedirte que compartieras con nosotros uno de esos poemas de Ráfagas antes de pasar a nuestra conversación sobre tu último poemario, La huella del gnomo. Sí, mira, es precisamente lo que mostraste ahorita, las imágenes que mostraste, es una de ellas. Leeré esto donde dice: nostalgia le hace frente a la ventisca, que no es ni siquiera un título, simplemente es un fragmento más ahí, ¿no? Y dice: domingo sin una llamada telefónica, extraviarse en un cuarto piso de la tarde, rebatiendo los sinónimos. Luego la salida, auto, coche o móvil, destartalada ranfla, moteles de tránsito aguardando el alba policiaca, efervescentes grasas que desplazan asiduos garabatos, onomatopeyas, metaplasmos y refluir de interjecciones productivas. Ahora el filo de un amanecer abyecto donde un loco temprano llega a la oficina, entre copiosos sudores de grises avenidas, descubre el malgasto de los pecados capitales y desde su tedio al borde del colapso intenta construir un fresco lienzo de minutos. Fíjate que noto en este poema, gracias por esa lectura, Jesús, pero noto en este poema una lucha ahí del escritor o del artista, ¿no? Por abordar temas importantes como lo son la soledad, la locura, la sordidez social, ¿no? Que son temas recurrentes en tu poesía. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso cuando lleguemos a La huella del gnomo, pero antes de publicar, bueno, ¿qué ha sucedido en estos 11 años, Jesús, desde que publicaste Ráfagas? Han transcurrido 11 años y ahora acabas de publicar La huella del gnomo. Cuéntanos sobre esa...
Pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Has mencionado la locura. Yo creo que era una batalla, ¿no? Para no volverme loco, ¿no? En estos últimos años, ¿no? No, pero más allá de esto es tratar de reencontrarme con el oficio, tratar de aprovechar hasta el último instante, ¿verdad? Eh, el ímpetu creativo que siempre estuvo ahí, pero tuve que dejarlo, hacerlo a un lado, porque pues había que trabajar y había que hacerse cargo de situaciones más apremiantes, ¿no? Bueno, te felicito y te agradezco por haber realizado ese reencuentro, ¿no? Sí. Con la poesía. Mira, antes de pasar a la lectura de La huella del gnomon, quiero hacer una aclaración y una interpretación sobre el título, ¿no? Esto lo incluyo en el ensayo que escribí sobre tu trabajo, pero quiero explicar que el gnomon es la parte de un reloj solar, es la parte principal del reloj solar que va indicando las horas, ¿no? Pero si exploramos la etimología de la palabra gnomon, también quiere decir el que sabe, el que interpreta y el que evalúa, ¿no? O sea, que no solo va indicando el tiempo, sino que eh, eh, apunta, ¿no? A una definición de alguien con conocimiento, con sabiduría. Entonces, esa metáfora de un reloj solar de la cual forma parte el gnomon, como que nos sitúa de inmediato en la dimensión del tiempo, ¿no? En la medida de lo fugaz a través de una combinación dinámica de luces y sombras. Entonces, ese reloj solar y su gnomon visibilizan el invisible paso del tiempo. Entonces, el paso del gnomon, su sombra que va marcando el momento justo, es apenas perceptible durante un instante efímero, ¿no? Aunque su huella es invisible, el tiempo que va marcando es palpable en su impacto en la materia, ¿no? Y en nosotros, en el espíritu humano. Entonces, la huella del gnomon, el poemario, comienza con un viaje a Medio Oriente. Entonces, en ese sentido es casi inevitable, ¿no? Plantear una identificación entre el gnomon, o sea, el que sabe, interpreta y evalúa, con la voz poética, ¿no? Con el escritor dispuesto a dejar una huella, un testimonio poético de ese viaje. Así es que comencemos con ese viaje. En la primera parte de tu poemario estás en Egipto, en el Cairo y Alejandría. También vas a Israel, a Tel Aviv y a Jerusalén, para ser exactos, ¿no? Quisiera pedirte que nos leyeras el poema Tráfico 2, ¿no? De esa primera parte de tu poemario. Sí, cómo no. Doy comienzo. Perdón. Tráfico 2. En la calle Bagdad, el rumbo llega a un punto ciego en Y. Fluyen diamantes en las sienes. Se adosan a talones de mujeres que pasan y ahora detesto que esa parte tan hermosa arrastre un hombre odioso, pantorrilla, que se tensa a la hora de subir. Mejor llamarla duna, arena menguante o deseo velado que apenas dibuja el viento. En la torre del Cairo, donde transitan espectros y lenguas, una peste inunda calles y ventanas. Y el Nilo río impávido, arrogante, manipula esa luz que construye puentes y me alecciona. Así se cruzan los puentes, así se viven y tocan los puentes, así saben los puentes a nada y a tierra, así palpitan los puentes con una sola cuerda, así se arruinan los puentes con un trotar famélico de yeguas alazanas que lanzan sus vientos con olor a catacumba, a penumbra armada con bisagras. Así se reparan los puentes, con andamios carentes de sol y besos de amantes por dioseros. Así
Me dice el Nilo río en el Cairo a carcajadas, agua luminosa asediada por desiertos. Si debo indagar por qué la arena me sigue a todas partes, aún hasta esas largas parrafadas que componen mi vida, y yo dejo pasar y observo retirarse para darme valor e imaginar la siguiente. Gracias. Mira, voy a limitarme en estos momentos a notar esas imágenes así contundentes, ¿no? El río Nilo, el desierto, la arena, ¿no? Los puentes. Y bien, ya creo hablaremos más sobre esas imágenes, ¿no? Pero cuando llegas a Alejandría, en Egipto, tú concluyes con el otro poema que te voy a pedir que nos leyeras. Es el poema, se titula Tráfico número 7, que tiene unos versos memorables para mí. ¿Podrías compartirnos ese poema, Jesús? ¿Cómo no? Con gusto, mucho gusto. Tráfico 7. Tengo que encontrar una palabra, es mi oficio, para este amarillo pálido con sol, justo color de mi pensamiento. Desde la infancia viene persiguiéndome a caballo por los muros de la tarde. Ese color que no puedo dejar escapar, incendio por los edificios de Alejandría. El colapso asedia sus minutos. Aquí solo prospera el hedor. Quizás sean las calles de Racotis, Egipto y su aliento funerario, o Canopus, su suelo de oro fermentado, o la sola y erecta huella de Pompeyo, no el loco que vaga todavía tal vez por las calles de una ciudad distante, siempre ciudades, esta, otra, memoria de cantantes y avenidas, una ausencia que me sorprende en este viaje e inesperadamente escucho, querida, en la frontera no tengo dinero, amor, marginalidad, canto e impotencia, asuntos extraños que escapan de otras latitudes, que hablan otro idioma, el mío, el otro. Pero si la sal en el pensamiento del poeta algo dice, me dice que el mío está hecho de arena y polvo del desierto, que llevo conmigo más que un color, una frontera, cuestas, una línea divisoria para conocer el mundo. Muchas gracias. Mira, me quedo sin aliento, ¿no? En el sentido de que, o sea, vemos el río Nilo, vemos la arena, vemos el desierto, vemos los puentes y aquí aparece una frontera, ¿no? Entonces, mi pregunta es que nos comentes, Jesús, que cómo armaste en el Cairo, ¿no? Esas conexiones entre tu imaginario como poeta mexicano nacido en Ciudad Juárez, ¿no? Y dicho sea de paso, tienes años de residir en Albuquerque, Nuevo México. Sí. Mira, es una cosa muy extraña, pero a la vez muy estimulante y, si quieres, hasta llamarle mágica. Esa forma que, mejor dicho, cómo en ese viaje había imágenes y experiencias en ese ambiente tan diferente a donde yo crecí, a donde yo vivo y a donde yo vivía. ¿Ves? Cómo se daban conexiones, ¿no? Vamos, no sé si será muy exacto llamarle vasos comunicantes, ¿no? Pero era una manera que me llevaba, sí, que me llevaba a donde yo soy, ¿no? El desierto, ese desierto del Sahara me llevaba al desierto de Chihuahua, que ya comentábamos, ¿no? O sea, mi vida ha estado marcada por el desierto, aunque he vivido también en otras latitudes, pero el desierto siempre es el que me llama. Y sobre todo ese desierto, el más grande del mundo, tan imponente, ¿no? Así lo conozcas nada más por la orilla, ¿no? Porque es donde, vamos a decir, que empieza, ¿no? En su parte occidental, ¿verdad? Perdón, oriental. En su parte oriental es donde comienza, ¿no?
el desierto del Sahara, y en realidad es imponente. Sin embargo, siempre me venían esas cosas. Además, hay una, una anécdota, una cuestión anecdótica ahí, donde digo, o sea, que me vienen imágenes de la frontera, ¿no? Querida, en la frontera, no tengo dinero. Cuando yo estaba por allá, resulta ser que el famoso cantante que se desarrolló en Juárez, Juan Gabriel, muere, ¿no? Sí, entonces yo me doy cuenta que muere cuando él está allá, ¿no? Entonces, precisamente, pues le hago mención en este poema, ¿no? A sus canciones, ¿no? Que son muy conocidas, ¿no? Y esa de que no tengo dinero y querida y en la frontera, ¿no? O sea, también, ¿no? Eso es un poco incluir la cultura popular también, ¿no? Eso es por, vamos a decirlo, superficial, pero ya el, el río, la imagen del río, que para mí la imagen del río está íntimamente ligada a una frontera. Entonces, al ver ese río tan imponente, tan grande, tan lleno de historia, ¿no? Era una experiencia a veces sobrecogedora, ¿no? Estar ahí. Además que yo siempre quise estar en Egipto. Eh, Acá en Washington vive un cantante salvadoreño, Lilo González, que en una de sus canciones él hace una conexión que a mí jamás se me había ocurrido, ¿no? Entre el río Potomac, ¿no? Y el río Lempa del Salvador, ¿no? Sí. Que me parece que es como que es obvio, ¿no? Pero como que uno no piensa, ¿no? En esas conexiones de inmediato. Y sin embargo, pues en tu poemario sí, vos sentís, ¿no? Llevas la frontera de El Paso y Ciudad Juárez, llevas el desierto de Chihuahua, ¿no? Que es el desierto más grande de Norteamérica. Vives en Albuquerque, que es parte del desierto de Chihuahua, ¿no? Están los puentes de la frontera también, ¿no? Entonces, eso marca no solo tu, digamos, tu experiencia en la vida, ¿no? Sino que marca también tu imaginario poético, ¿no? Y como que lo descubrís así de inmediato. Sí, sí, no, sí, como dices, en el imaginario eh, personal se encuentran todas esas ah, secuencias, ¿no? Valga la redundancia, de imágenes que tú las procesas, ¿sí? O salen a la luz cuando tú estás en un lugar, ¿no? Sobre todo si el lugar está muy lejos de donde creciste, de tu lugar de origen, de tu idioma que hablas, ¿no? Entonces, eso sale ahí, ¿no? Eso se manifiesta y todo lo que tiene que ver con la experiencia personal. En otro de los poemas comentábamos que ahí surge la, la imagen de uno de mis abuelos, y no es de ninguna manera es gratuito o no es circunstancial, ya que mi abuelo era Rosacruz y entonces los Rosacruces son una manera de conocimiento o practican una manera de conocimiento que está íntimamente ligada a Egipto. Entonces, no era casual que la imagen de mi abuelo se haya presentado ahí, ¿no? Eh, Sí. eh, sí, mira, tú vives en Albuquerque, Nuevo México, naciste en Ciudad Juárez, ¿no? Soy ¿Qué? originario de Juárez. Perdón. Soy originario de Juárez, sí. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre la idea del exilio, la idea del autoexilio, la migración y cómo esas experiencias se manifiestan en tu trabajo poético? Bueno, sabes que yo veo una diferencia pues marcada en lo que es el exilio y el autoexilio, ¿no? El exilio, como yo lo veo, o como es forzado,
tienes que salir de tu lugar de origen, dadas ciertas circunstancias, generalmente de orden político. Y entonces no tienes gran capacidad de maniobra. En cambio, con el autoexilio, sí. También puesto que contiene la palabra exilio, entonces también implica la distancia de tu lugar de origen, la pérdida de ese lugar de origen, aunque sea temporal. Pero yo creo que en mi caso el autoexilio se ha extendido por mucho tiempo, ¿no? Ujú. O sea, yo salí de mi lugar de origen en 1989 y todavía es hora que no regreso. Claro, mi contacto con el Paso Juárez es constante. Incluso hace un par de semanas que estuve allí, ¿no? Y crucé a Juárez y todo. Entonces, sigo viendo la problemática, ¿no? Que existe, que ahora es mucho más marcada, mucho más evidente que cuando yo vivía ahí, y sobre todo cuando en los tiempos de la infancia y de la adolescencia, ahora lo que se vive dista mucho, ¿no? Y no para bien, sino para mal. O sea, es incómodo vivir ahí, ya no se da la dinámica entre este lugar y el otro. Y la emigración, pues claro, tienes que salir a otros lugares, tienes que visitar, o no de visitar, sino explorar las posibilidades en otros lugares. Y quiero ser muy claro aquí, ¿no? Al estar en Ciudad Juárez, El Paso, o sea, no, por fortuna, mi experiencia ahí existencial pues fue más fácil, no fue tan, vamos a decir, no fue tan difícil. Vamos a decir que no viví las condiciones extremas, las que viven muchas personas en la frontera, ¿verdad? Los problemas más graves, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, conozco de primera mano la problemática que se vive en la frontera. ¿Y por qué? Porque lo veía con mis amigos, con algunos de mis amigos, con los conocidos, con algunas personas de mi familia, ¿verdad? Y que enfrentaban toda esta problemática. Afortunadamente yo no la tuve que vivir así, pero como te digo, la conozco de primera mano, y con esto quiero decir que no la leí en un libro, no la leí en una revista o en los periódicos. O sea, mi experiencia está ahí, ¿no? Lo veías a diario, ¿no? Y esa sensibilidad se muestra, ¿no? Es evidente en los poemas, especialmente los poemas sobre migración, ¿no? Propiamente dicho. Pero mira, uno de los poemas que tiene que ver con esta conversación es que uno de los poemas que me parece que es una piedra angular de La huella del gnomon es uno que se titula Brumas, Neón y otros vacíos, número 2. Entonces, quisiera pedirte que nos leyeras la primera parte de ese poema, Jesús. Sí, cómo no, con gusto. Brumas, neón y otros vacíos 2. Por los moteles de la 66 me sale al encuentro un fantasma que llora. Al oído me dice que no ha muerto, aunque los diarios publiquen lo contrario. Me confía que hay desiertos en las nubes y paisajes secretos por donde escapa la luz. Un sol inventado por arenas incansables, pero es casi medianoche y mi voz se halla a punto de proferir una palabra helada. Por los moteles de la 66 hay brumas, neón y cuartos vacíos. Escenas que reptan de café en café, manchas que son viajantes nocturnos, y habita una sombra que se piensa extraviada. Su lenguaje vaga confuso, perdido, me rehúye, no sabe qué contarme. Mi imaginación inventa esas sombras, tú estás en ellas, te confundes con ellas, hablas con ellas, tienes miedo con ellas, llevas a cuestas su peso de sombra. Por los moteles de la 66
Algunas noches las pinta Edward Hopper, otras Jack Petriano. En mi predecible deambular hay momentos en los que me gana el llanto y hay llantos en los que me gana el mundo. ¿Cómo eres puta, bella Betty?, grita el fantasma entusiasmado. Página arrancada a la ruina de estas calles, ayúdame a reinventar el horizonte, a recomponer su inclinación con esta voz. Por los moteles de la 66 se abre un abismo que en otro tiempo fue pecado. Se escucha un ruido multicolor de moscas que zumban desde cadenciosos neones. El tedio ojea las páginas de un libro que muestra la gimnasia del amor, sus largas noches fugitivas. Describe la nalga cómplice que acerca su ardor a mi mejilla, y más adelante, en la página 324, donde se define el caos, el infinito, la utopía, la coprofagia y otros juegos ostentosos, anticipada, irrumpe la caída. Perdón. Por los moteles de la 66, es raro que este fantasma tetraploide nada sepa de osamentas, que en otra vida se haya hundido en bacanales, pero es casi medianoche y nada queda casi de ese su ser que tiene sed, que nació sediento, que se nutre de las hormigas que lo asedian, que no ha bajado a los infiernos porque no hay infiernos, que drogado busca sorber vida pululando entre palabras que se desintegran y no se esconde en la noche para morir de nuevo, solo canta una extraña salmodia al revés, de aquí la salmodia. Pienso en un río, lo evoco, lo necesito prístino, con el olor habitual hecho de vientos, troncos y piedras, con el sonido habitual que se dice tienen los ríos, con el puente habitual que cruza los ríos. Pienso en un río, como se pinta un locus amenus, donde una señora apaciblemente lee un libro y hay risas que suben hasta donde se fabrican los sueños. Pienso en un río. En sus márgenes es la hora de la infancia. Un padre le enseña a su hijo cómo volar un papalote. Pero no es este mi río, es otro mi río. Uno que se ha quedado mudo y seco, plano, arrastrando un puro nombre. Mi recuerdo lo cruza. Bajo mis pisadas hay huellas sin memoria y una ciudad con la conciencia oscuras. Pienso en un río, su ser agoniza en un desfiladero de concreto. En sus riberas no hay piedras, ni humus, ni tierra, como habitualmente se dice hay en los ríos. En mi río se amontona la mugre, la mierda, el grafiti. Hay alambradas y amenazas, por todas partes le asedian el asfalto y la ruina. Como sucede con los viejos, los deseos y empeños se le han ido desgastando a mi río. Pienso en un río, pero al cruzarlo, mis sueños incitan improperios y balas. Pienso en un río y yo me convierto en ese viento que atraviesa los ríos y no puedo evitarlo, ya que el amor también cruza conmigo. Fin de la salmodia. Genial, genial. Mira, ahí tú usas la figura retórica, ¿no? Del alter ego. Usas una sombra, ¿no? Un fantasma, como la voz poética. Háblanos un poquito más sobre ese alter ego, sobre ese fantasma. Sí, mira, el fantasma, como te decía, alguna vez que charlábamos sobre esto, es un recurso, es una figura, vamos a decir, recurrente en algunas obras de la literatura clásica, ¿no? Y generalmente sirve como una especie de contrapunto a la voz poética misma, ¿no? Al menos eso sucede, creo que sucede en este poema, que a mí me asombra más que yo creo que a nadie, ¿verdad? Cómo apareció el fantasma, cómo se fue armando el poema, ¿no? Cómo me fue llevando el poema. Entonces, el fantasma
de pronto se convierte en parte mía, no en parte de mi aproximación a la realidad. O sea, también, como te decía, es un contrapunto porque me falta a la voz poética, no a mí, sino a la voz poética le falta con quién conversar. Está solo. Y lo único que encuentra esa voz poética es un fantasma para conversar y para explorar la realidad que lo circunda. Y entonces ese fantasma lo lleva, su salmodia, lo lleva a otra realidad, que es la realidad de la frontera, que es la realidad del río, que es la realidad que conoce el fantasma cuando niño o que ve el fantasma antes, ¿no? Y después hay una comparación como es ese río en el presente. Y creo que como que es una voz intermedia, ¿no? Entre en los temas de la sordidez en tu poesía, ¿no? Y el tema del amor, que esa es una de las cosas impactantes, ¿no? De tu trabajo, es de que dentro de esa ambientación de sordidez, ¿no? Sí. Expresiones de ternura, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Y también Sí. creo yo que cuando se habla del fantasma, yo siento que de todas maneras llevamos una historia nosotros, nuestra historia. Entonces, cuando oigo ese último poema tuyo, yo veo cómo cambió ese río, en lo que se convirtió ese río, en lo que se está convirtiendo, ¿verdad? Después de tener árboles, ahora tiene alambre de púas. Es decir, que tú ves esa transformación y el pasado está involucrado en el presente. ¿Verdad? Entonces, uno carga ese pasado también, ¿verdad? Entonces, se siente, es como sentir a tu abuelo en Egipto también, ¿verdad? Así que uno, su identidad la carga uno mismo y donde esté no puede evitar ver lo que uno tiene que ver. Sí. Son los anteojos que nos hemos puesto, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bien. Quería decirles, De acuerdo. ¿verdad? Quería decirles un momentito que fíjense que quienes están con nosotros esta noche, quienes se han manifestado. Está Carlos Enríquez Consalvis, nos saluda de la Filmoteca del Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador, sintonizándoles mientras ordenamos nuestro archivo fílmico, el nuevo espacio climatizado, la memoria en movimiento. Ahí estamos, fíjate, seguimos con la memoria en movimiento transformativo, ¿no? Es el Museo de la Imagen y la Palabra, ¿no? En Salvador, una de las principales instituciones de la posguerra en El Salvador, yo creo. Bien. Sí. Nancy Gutiérrez, Alba Espinosa, Inés Melgara, Grego Pineda están viéndonos y Grego dice, mucho bien hacen esos programas para la conciencia colectiva, congregada alrededor de la poesía. Felicidades a los tres. Muchas gracias, dice Grego. Está también Tili Perdomo. Mary Jo Vázquez nos está contactando desde Delaware. Gracias. Tony Elías de San Salvador, Leida Trujillo y Federico Talavera. Así es que desde Maryland. Adelante, Carlos. Quería decirles muchas gracias a todos los que están con nosotros y se manifiestan y están participando en esta travesía nuestra. Igualmente, mi agradecimiento especial y quiero mencionar a Grego. Grego nos está escuchando en estos momentos y quiero agradecerle porque en Grego Pineda del Washington Hispanic hoy nos publicó la reseña de sobre la huella del gnomo, de la edición del Washington Hispanic de el día de hoy. Así es que quiero agradecerle a Washington. Esta es la versión en papel, también está en línea. Muchísimas gracias al Washington Hispanic. Gracias mil, Grego Pineda.
Bien, quisiera... Gracias. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que han mencionado y que nos acompañan y que en realidad hacen que esto tenga, pues, una difusión, ¿no? Más grande y enriquecen, ¿no? Nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Bien, terminamos con la salmodia del fantasma. Esa, digamos, es como la primera parte, ¿no? De ese poema largo que nos leíste. ¿Podrías terminar ese poema? Yo creo que falta como una página y media, algo así, ¿no? Sí. Quisiera que quitarnos el placer, ¿no? De Sí. terminaras ese poema. Sí, por los moteles de la 66 proliferan costras en el cemento. Una rueda ha perdido su equilibrio. El tiempo pasa y hace ruido. Un tren llegó puntual a un andén desierto y aunque realiza apariciones simultáneas, este fantasma que me provoca asco nunca estuvo ahí. Pero no es su aliento nauseabundo del fantasma, tampoco es el aspecto andrajoso de su carne, ni los despojos viscerales que viene arrastrando. La náusea me viene de verlo vestido de Armani, Hermé, Dior y Ferragamo. Por los moteles de la 66, más que chintzy, uncouth, epíteto seguro, eficaz, es la palabra que se vende a precio caro. Oro falso de alcurnia inexistente, oropel de otras épocas, baratijas que rescata la imaginación y las ofrece al monto que gritan sus estentorias cañerías, sin pátina, escarapeladuras sin historia, solo cochambre y excrescencias trepadoras. Por los moteles de la 66, un fotógrafo caníbal, cuyo único enemigo es la sombra, y el león es una especie a punto de extinguirse. Busca la piel que sabe a maniquí y despierta sobre las azoteas, pero en la calle hay figuras que se han detenido, solo unos momentos de manera tan perfecta que cualquiera diría, son maniquíes. Por los moteles de la 66 se extravía el dolor de la noche. El miedo abre sus fauces, deja escapar murmullos degollados, el odio habla inglés y la mentira ejercita el arameo. Queda un oscuro tumulto, sí, cabellera de las sombras, un dialogar arruinado de cristales que se rompen sobre la copa de agua podrida, donde las hadas mojan sus recatos, y la basura sale a bailar disco en los rincones, filotaxis de escombros que se extienden como hojas desde un río puerco, hediondo a guerra. Por los moteles de la 66 me persiguen automóviles sin alma. Existe un poder ilusorio invocado por el rodar de neumáticos, escondido en reflejos que se arrastran, que inventa noches de película, y hay sombras que habitan en el olor de la noche, en el aroma a cuello de mujer que se desprende de la noche. Por los moteles de la 66 supuran llagas en el pavimento. Un poeta ebrio tropieza con la lluvia y aguarda un sueño que se atreva a explorar su cuerpo. Pero no se avecinan tempestades, solo garúa. Y ya que hay recuerdos postergando indefinidamente el regreso del alba, no deseo marcharme. No puedo dejar solo a este fantasma, quien ha sido testigo de todos mis silencios. Jesús, ¿por qué escribir un poema ambientado en la Ruta 66? Porque, mira, es el encuentro de un mexicano, un poeta mexicano, con esa parte que mencionabas sórdida de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Ruta 66 es una carretera fantasma hoy en día. Y aparte de ser un lugar donde campea la nostalgia, ¿verdad? Donde viene gente de todos los lugares del mundo a conocer lo que queda, la mítica ya legendaria Ruta 66. También ahí es una parte muy peculiar de los Estados Unidos, ¿no? Donde los Estados Unidos no son el país ese todopoderoso en el mundo, donde
donde ves el subdesarrollo que fluye también soterrado en el subterráneo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es un lugar que invita a la reflexión, es un lugar, es una manera de conocer otro Estados Unidos que no es el que se anuncia en los periódicos y en la televisión y todo esto, ¿no? O sea, ahí conoces otra versión de los Estados Unidos. Las películas del sueño de Hollywood, ¿no? Sí. Mira, quisiera que pasáramos ahorita al último poema de tu libro. Vamos a volver a otro poema que leerás también, pero el último poema de tu libro, que es una reflexión futura. ¿Podrías compartir esa lectura con nosotros, Jesús? Sí, claro, cómo no. Vamos a ver, por aquí estamos, ya lo encontré. Dice, reflexión futura, después antes del cruce a manera de epílogo desde la montaña. Desde aquí observo, oteo los caminos posibles. Ya mis pasos se dirigen por sendas de aventura. Saltaré cercas, atravesaré desiertos, me mojaré en ríos prodigiosos. Esa será mi marca, me reconocerán por ella. Será mi señal, mi santo y seña, mojado. Ignoran que muy pronto, las gotas de mi rastro secarán, seré invisible, y las arenas de los desiertos que he cruzado se disiparán en el aire caliente que resguarda mi travesía. No saben aún que 1001 horas diarias de cargas y faenas surgirán mis prendas desgarradas, que llegaré a tiempo, que seré inevitable, que construiré, que hablaré en lenguas, que mezclaré el color de mi piel en la mañana cristalina y también, sí, siempre he de volver, porque en mi sino se halla la victoria indeleble, indestructible del regreso. Así que ese poema me parece una síntesis, ¿no? De la experiencia del inmigrante, realmente, de la vida del inmigrante, ¿no? ¿Y por qué deseamos el regreso, Jesús? Porque el regreso puede darse en diferentes direcciones, ¿no? Puede hablarse del regreso a la tierra de origen, al lugar de origen, pero también puede ser el regreso a los Estados Unidos después de ser deportado, ¿no? También puede ser el regreso a los Estados Unidos después del otro regreso, ¿verdad? A la tierra de origen. La necesidad de volver siempre a un punto de partida. Y yo creo que hablábamos de los ciclos también y compartía contigo un fragmento del poema Four Quartets de T.S. Eliot, que habla precisamente de después de todo el recorrido vital, habla del regreso al punto de partida, ¿no? Que puede ser muchas cosas, pero que está aludiendo principalmente a la naturaleza cíclica que vivimos como seres humanos, ¿sí? Y siempre tenemos que tener un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Una marca dentro de este mundo, ¿verdad? Que nos diga cuál fue el principio y cuál es el fin y cuál es el inicio de otro ciclo, ¿no? Entonces, yo creo que el regreso tiene que ver con eso, ¿no? Y como te la estoy planteando, también es parte de la locura, ¿no? Es parte de andar en círculos, ¿no? A lo que deseamos regresar con frecuencia, a menudo ya no existe, ¿no? Exactamente, ya no existe. Y nosotros hemos cambiado y quizás no vamos a caber, no va a haber espacio para nosotros donde queremos volver, ¿no? Sí, sí. Y yo cuando he regresado, como te digo,
cada vez me pasó durante años que yo regresaba y yo ya no encontraba gente que, que, que eran mis amigos. Los lugares también fueron desapareciendo, ¿ves? Pero también, o sea, yo regresaba ya siendo otro, ¿ves? Claro, los lugares esos de reunión habían cambiado, eran otros, ¿no? Ya no eran los de mi juventud, ¿ves? Ya no existía ese mundo que yo dejé, ¿no? Ya había, la ciudad ya había crecido tanto que ya no me identificaba con ella, ya la misma ciudad ya no me reconocía. Y como que seguimos deseando regresar porque querramos o no, ahí están nuestras raíces también, ¿no? Sí, es parte de la nostalgia, ¿no? Parte de la nostalgia. Eh, mira, quisiera hacer un cambio de tono acá y hay quienes han planteado, ¿no?, que los grandes temas en la literatura tienen que ver con el amor, la muerte y la locura, ¿no? Lo plantea, por ejemplo, el escritor Horacio Quiroga, ¿no? Eh, para mí que La huella del gnomo es un ejemplo de la combinación de esos ingredientes. Pero captaron mi atención los poemas eróticos y los poemas de amor que incluiste en tu libro. ¿Podrías compartir con nosotros uno de esos poemas? Sí, cómo no. Con mucho gusto, ¿verdad? Y este poema se llama Ciertos imposibles o la influencia perniciosa de la cinematografía en algún poeta incauto. Sí, doy inicio. Esa sorpresa del amor para una estrella como tú, distante, Lionsgate, Warner Brothers, etc. Labios de una mujer inaccesible o mejor, mujer de labios inalterables. Perfecta hilera de dientes, sonríes, actriz y al fin y al cabo, perfecta hilera de gestos, arrugas la nariz. Pero aún no nacías y yo, a caballo por la llanura de Chihuahua, tú, tan lejos de mis sueños, tan cerca de los médanos. Imaginando bahías en Samalayuca nos encontraremos una tarde. Leerás mis poemas, te aguardaré entre los arenales, te llevaré a un desierto blanco, te escucharé cantar entre los órix, tus ojos reflejarán ese cielo azul cobalto, cerrarás los párpados, lanzarás un beso hacia las nubes. Recuperada la inocencia como un prodigio, presuntuosa me mostrarás la vulva, harás alarde de tus mojados tegumentos, desnuda, hermosa entre las dunas. Bajo tus plantas la arena ardiente quema menos que mis labios. Sobre ellos caminas, acercas tus manos a mis hombros, en tus palmas hay viento, ardes también. Nuestra cópula es tierra que se disuelve, nuestro amor nace y muere, se transfigura en el desierto. Sin embargo, te has mudado. Me disponía a cerrar la puerta, pero distingo calles, me observas desde un balcón distante. Todo es verde y me sonríes, me llamas por un nombre desconocido, extranjero, me piensas otro, pero tú también eres otra, tu espalda aún desnuda, tus pechos solo cubiertos por mis joyas, amas el viento, me confías. No podemos hablar con los dioses porque no hay dioses. Nuestro encuentro es lo único que subsiste del milagro. Parpadeas, arrojas una libra al bote de los músicos que en la calle tocan el violín y una guitarra desdentada. Wow. Mira, ¿cuál es el reto principal para ti cuando escribes poemas de amor, poemas eróticos? Yo creo que el reto consiste en transitar por caminos ya muy andados, ¿verdad? O sea, caminos que otros hicieron, que otros transitaron antes que nosotros. Entonces, es muy difícil evitar el lugar común
Entonces, para mí la solución es ser lo más cercano a lo que uno experimenta en el amor, en el erotismo, ¿sí? Es ser lo más fiel a uno mismo, y yo creo que eso es lo que determina si uno va a escribir o salir con un poema más o menos personal, ¿no? Sí, ser más fiel a uno mismo. Eso yo creo que es la apuesta, y un poco para librar la dificultad de no caer en el lugar común, ¿verdad? Eh, Bien, mira, ya estamos llegando a la hora de terminar, pero quisiera brevemente eh, mencionar que la revista El Golem de México, que es una de las principales revistas también literarias de México, ¿no? Acaba de publicar un cuento tuyo. eh, ah, y me mencionaste, ¿no? Que también estás por publicar un libro de cuentos. Eh, eh, Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre ese proyecto brevemente? Pues que he estado trabajando en él, y que las constantes en lo que escribo están presentes ahí, mis obsesiones, el contacto con la otredad, ya sea desde el punto de vista geopolítico, ¿verdad? O también con la otredad ya más literaria, ¿no? Con la otredad, con lo otro, vamos a poner, el otro mundo, ¿no? Porque también hay algo de fantasía, ¿no? En ese libro de relatos. Y mira, noto que has comenzado a participar también en eventos nacionales e internacionales de poesía, ¿no? El año pasado participaste en el primer Foro Nacional de Poesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estuviste en el Festival Internacional de Poesía de Zatlán en Jalisco, y luego en el Festival Internacional de Poesía de Tizayuca, Ignacio Rodríguez Galván, que dirige nuestro colega, el poeta Jorge Contreras Herrera, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para ti la participación en estos eventos nacionales e internacionales de poesía? Pues, primero que nada, quiero darte las gracias, porque fue a través de tu mediación, de tu gestión, que pude ponerme en contacto con toda esta gente maravillosa que he conocido en estos encuentros, ¿no? Y yo creo que ha sido clave, puesto que le ha dado un nuevo impulso a lo que he estado produciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y creo que es algo que es clave para el desarrollo de lo que pues estoy haciendo, ¿sí? Y todas las voces poéticas, ¿no? Todas las nuevas voces que uno también conoce, ¿no? En esos eventos internacionales es realmente fascinante. Sí, Bueno, mira, lo único que yo hice fue abrir la puerta, ¿no? Y darte un empujón, porque vos ya estabas listo. Así es que el muchas gracias. ya lo tenías. Y por último, para cerrar, quisiera pedirte dos cosas, ¿no? Una, que nos hablaras un poco sobre la editorial de los ablucionistas, editorial Ablucionista Editorial, creo que se llama, que dirige también Jorge Contreras Herrera. Y por último, que nos dijeras cómo conseguir tus libros. Bueno, el libro está por lo pronto bajo demanda en todas las librerías de México, ¿verdad? Este, Luego estamos planeando una edición, un tiraje, pero eso ya es lo que viene en los meses que vienen, ¿verdad? Pero por lo pronto lo pueden conseguir bajo demanda, ¿sí? O sea, lo mandas pedir y te lo envían, ¿no? Creo, Este, creo que las librerías El Sótano y las librerías Gandhi, ¿no? Lo están sí, vendiendo sí, en sí. México.
Sí, lo tienes que pedir en línea, ¿verdad? Eso es mediante el catálogo. Y pues claro, yo estoy muy agradecido con la editorial Ablucionista, ¿no? Por el libro que publicaron. Claro, su editor, Jorge Contreras Herrera, a quien le mando un abrazo. También a mi lectora, mi correctora de estilo, Fidelia Caballero Cervantes, que hizo un gran trabajo y estuvimos trabajando muy cercanamente para hacer esto posible y que fuera lo más legible, ¿verdad? que se pudiera, ¿no? Y entonces, pues así, fue un encuentro muy feliz, ¿no? Con la editorial Ablucionistas que dirige Jorge. Entonces, pues no tengo palabras tampoco aquí para agradecer, ¿no? Lo que han hecho posible. Bien, mira, y a manera de cierre, quisiera agradecerte, ¿no? Por tu trabajo y por compartir tu trabajo con nosotros. Quiero agradecer también a la Casa de la Cultura El Salvador y a su directora, la doctora Janet Noltenius, a la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Latinos de la ciudad de Washington, D.C. y, claro, a la editorial Ablucionistas, ¿no? De Jorge Contreras Herrera. Y con eso le paso la palabra a Janet. Bueno, sobre todo para mí ha sido un verdadero placer conocerte, conocer tus obras. No te puedes imaginar cómo me siento identificada con tus obras. Creo yo que cuando hablas del migrante universalmente. Y hablas por caminos que hemos transitado y que estamos transitando. Entonces, te agradezco tanto ese desarrollo de mostrarnos de nuevo ese parcours, ese camino que estamos caminando, ¿verdad? Y doloroso como lo es, con ilusiones como lo es. Y dentro, cuando tú dices la pesadilla, es también que estamos viviendo no solamente el sueño, sino la pesadilla al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos permites a través de tu poesía vivir esa dicotomía, que es más que dicotomía, que está involucrado en todo nuestro ser y lo haces con unas metáforas absolutamente maravillosas, bellas, punzantes, cortantes, y todavía siento el calor de la arena en los pies de esa mujer que se desnuda ante ti. Y yo creo que la poesía nos desnuda, la poesía nos muestra cómo somos directamente, porque cuando veo en ustedes poetas, yo veo que la poesía les dijo quiénes eran ustedes, les mostró todo. Y es un honor para nosotros en la Casa de la Cultura tener a poetas tan maravillosos como ustedes, hablando de lo que más nos toca, que es la palabra y la imagen que esa conlleva. Así es que súper agradecida también a todos los que han estado con nosotros, a Hilda Carbonell, a Alba Espinosa y a Nancy Gutiérrez, a todos esta noche, y nos dejan con mucho que pensar y con deseo de comprar este libro, porque La huella del nómada es otra manera de ver cuál es nuestra huella, qué es lo que dejamos atrás, cuál es nuestra sombra, cuál es nuestro futuro. Y estoy muy emocionada con esta noche. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Janet. Gracias. Y les envío un abrazo hasta Washington. Bueno, gracias. Y a nuestros oyentes también muchísimas gracias. Bien recibido. Gracias. Muy buenas noches.
Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches.